Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy voy a haceros un top 10 de películas de antologías, de cine de terror de antologías. Hice varios top 10 hace un tiempo, de mis 10 películas favoritas de slasher, mis 10 yalos favoritos, mis 10 películas de casas encantadas favoritas, de muertos vivientes, etcétera. Y luego, haciendo un repaso, pensé, digo, me he dejado porque tenía pensado hacerlo cuando quería hacer estos vídeos de las 10 películas que más me gustan. Siempre se te queda alguna fuera, es muy difícil coger solamente 10, pero bueno, poner 10 películas, ha de hacer una medio selección y poner 10 películas pues que sean muy importantes dentro de cada subgénero. Y luego pensé, digo, anda, yo quería hacer uno de antologías, pero se me pasó y no hice un top 10 de películas de antologías, así que voy a hacerlo ahora. Y bueno, como dije en los otros vídeos, esto no va ordenado de mejor a peor, ni de peor a mejor. O sea, aquí voy nombrando películas y ya está, porque todas me encantan, todas me gustan muchísimo. Entonces no hago la que más me gusta, la que menos, ni de la que menos a la que más. O sea, aquí voy nombrando películas hasta llegar a 10 y ya está, simplemente igual, exactamente igual que hice en los otros vídeos. Bueno, voy a comentar la primera que voy a nombrar, va a ser Las Tres Caras del Miedo. Tres Caras del Miedo es una película dirigida por el grandísimo Mario Bava, grandísimo maestro, genio del cine de terror. Y esta película es una película de antologías, nos presentan 3 historias que están presentadas por Boris Karloff, por el magnífico y el grandioso Boris Karloff. Suelen ser, por lo menos, lo que nos tenemos entendido en las películas de antologías, ya cuando vino estas películas de la mano de la Micus, de la productora Micus, que hizo un montón de películas de antologías, era que tenían una historia que hacía de nexo entre las siguientes historias. O sea, había como una especie de historia que hace de hilo conductor para que se nos vayan presentando las demás historias. Y luego generalmente pues esa historia que hace de hilo conductor tiene como una especie de final sorpresa y tal. Pero en este caso no es. Hay algunas películas que simplemente pues salían las historias sin ninguna especie de historia central que hiciera de hilo conductor. Y en este caso es así. Simplemente es Boris Karloff presentando cada una de las historias. La película me encanta, es una película, bueno, Mario Bava. Si es que Mario Bava, como digo, pues es un gran maestro, un gran genio, es uno de los más grandes. Entonces, pues todo lo que hace Mario Bava pues es bueno, todo lo que hizo Mario Bava. El caso es que esta película, bueno, pues nos cuentan 3 historias y cada una, digamos que tiene un formato diferente. Es decir, la primera tendríamos una película como de suspense en la primera historia, que ya empezaba un poco a denotarse lo que serían los giallos italianos, ese estilo gialesco que creó el propio Mario Bava años después con la película 6 mujeres para el asesino. La segunda historia que aparece la protagoniza el mismísimo Boris Karloff, que es, como digo, el que va presentando las historias, también protagoniza la segunda, que es una historia de vampiros titulada Burdalak. Burdalak es el nombre que utilizan para denominar a los vampiros en Rusia, les llaman Burdalaks. Y es una historia que es más colorista, es una historia ya que entra dentro de ese colorismo tan típico del cine de Mario Bava, que luego heredaría Dario Argento, aunque utilizándolo de manera diferente. Entonces es una historia como muy colorista, ese contraste, esa paleta de colores entre violetas, entre rojos, rosados, incluso azulados y verdosos. Tiene una gran gama de colores. Y la tercera y última historia, titulada La Gota de Agua, que para mí es mi favorita, es una historia totalmente terrorífica. Me encanta esa historia. La última es flipante. Tiene un homenaje, la película de Babadook, ya comenté que hizo un homenaje a Mario Bava, que en la casa están viendo la película de Las Tres Caras del Miedo y justo están viendo la última historia, la de La Gota de Agua, una historia realmente genial, de la que incluso toma, digamos, algunos aspectos y algunos guiños la película de Babadook. Y para mí es una historia, como digo, realmente aterradora, que también tiene ese contraste, esa paleta de colores, no tan llamativa como la segunda historia. La segunda historia es, digamos, la más colorista de todas, pero sí que esta es como más como más lúgubre, como más tenebrosa, más oscura, pero sí que tiene también algún toquecillo, ese toquecillo colorista tan propio de Mario Bava. En fin, es una película redonda, una genialidad, una gran obra maestra del cine de terror, en realidad, Las Tres Caras del Miedo, una película realmente imprescindible y, vamos, de obligada visión. Yo siempre digo lo mismo, obligada visión, hay que verla. Bueno, la siguiente que voy a comentar es Condenados de Ultratumba,
cuyo título original es Historias de la Cripta. O sea, eso ya os sonará más. Es ya una película de la Amicus, que es esta productora, que fue un poco la competidora de la Hammer. En estas productoras que había inglesas estaba la Hammer, que era la primera que salió, la número 1. Pero le salieron competidoras como fue la Amicus, que fue la competidora más, la que le hizo más competencia. De hecho, que en los años 70 incluso llegó a superar en números, en éxitos de taquilla a la propia Hammer. También estaba por ahí la Tygon, en fin. El caso es que la Amicus se especializó mucho en este cine de terror de antologías. Y realizó una versión cinematográfica de los cómics que había en los años 50 de Historias de la Cripta. Estos cómics, bueno, estaban divididos, eran Historias de la Cripta, presentados por el Guardián de la Cripta. Estaba El Baúl de los Horrores, presentado era por el Guardián de la Mazmorra, o no me acuerdo así. Y luego estaba El Caldero de la Bruja, que lo presentaba pues una bruja y tal. Los cómics pues estaban dibujados por Al Feustein. Ya lo comenté, creo. Sí, lo comenté cuando precisamente hice un vídeo de esta película. Y o sea, el guionista y dibujante era Al Feustein, y Bill Gaines era, digamos, pues el propietario de la editorial, y era pues el que los distribuía, y etcétera. Entonces se puso muy de moda. O sea, fueron muy famosos en los años 50 estos cómics, y entonces hizo una película. Se hizo la película de Historias de la Cripta, que digamos que dentro de esos cómics eran los que cogieron mayor popularidad. Era lo mismo, o sea, eran todos dibujados por Al Feustein. O sea, eran sus historias, o sea, era todo igual, simplemente pues cambiaba, que unas las presentaba el Guardián de la Cripta, lo que era Historias de la Cripta, otras las presentaba esta especie de amo de la mazmorra, o no me acuerdo ahora bien el nombre, que era lo del Baúl de los Horrores, que por cierto también se hizo una película de la Amicus, una película dirigida por Roy Brad-Baker, que también es bastante buena, aunque esta me gustó más, pero bueno, aprovecho y la menciono también a otra. Y lo del Caldero de la Bruja, pero como que el presentador que más carisma tenía o que más le gustó a la gente era el Guardián de la Cripta. Por eso siempre se ha prodigado más. Luego se hizo la serie de televisión Historias de la Cripta, ya en los 90, presentadas por el Guardián de la Cripta. El caso es que, bueno, pues se llevó, antes de que se hiciera la serie, en los años 90, se llevó al cine, el Amicus la llevó al cine, esta película, que en España se tituló Condenados de Ultratumba. Y la película la dirige Freddie Francis, otro de los grandísimos maestros del cine de terror inglés, junto con Terence Fisher. Freddie Francis, al igual que Mario Bava, también es un director que venía de la fotografía. Antes de ser director, era director de fotografía, igual que Mario Bava. Entonces son directores muy visuales. O sea, a la hora de mostrar, cada uno con su estilo diferente. Está claro, Mario Bava tenía su estilo, Freddie Francis su estilo, pero me refiero que son tipos de directores muy visuales. A la hora de realizar una película son muy visuales. Condenados de Ultratumba nos cuentan 5 historias, si no recuerdo mal. A ver, la primera la del Papá Noel, la segunda la del tipo que tiene el accidente, la tercera es la de los deseos, la cuarta, quinta, 5 historias. No estaba ahora seguro si eran 4 o 5, nos cuenta 5 historias. Y como digo, la película está realmente magistralmente filmada. Aquí sí que tenemos, como digo, la historia, que esto era común en todas las películas de la Amicus, una historia que hace de hilo conductor. Tenemos un grupo de personas que están están viendo como una especie de museo, como unas galerías en plan excursión y tal, y como que se pierden por esas galerías y llegan a una especie como de mazmorra o una galería oculta ahí, y se quedan encerrados ahí dentro, y entonces aparece un tipo y les dice lo que van a hacer ellos. Es como que les lee el futuro y les dice lo que van a hacer ellos conforme salgan de ese lugar. Dice, pues a ti conforme salgas de este lugar te va a pasar esto, a ti conforme salgas de este lugar te va a pasar lo otro. Entonces cada historia es lo que le va a pasar a una de las personas que se encuentran ahí encerradas cuando salgan de allí. Entonces pues ahí cuentan 5 historias, y esta es la historia que sirve como hilo conductor, y al final tiene pues una sorpresa final y tal, inesperada. Siempre tenían esas sorpresas inesperadas que no te lo esperas. En fin, una película también, como digo, altamente recomendable, muy muy buena, una película que yo la he visto infinidad de veces y no me canso de verla. Me encanta, cada una de las historias es como que tiene un toque personal, un toque diferente la una de la otra. En fin, una película realmente genial.
La siguiente que voy a contar, que voy a contaros ahora, también va a ser otra película de la Amicus. Esta se llama Cuentos de Ultratumba. Un nombre parecido, Cuentos de Ultratumba. Esta película es la última que realizó la Amicus, creo que de antologías, no la última que hizo como película, porque también hacían películas que no eran de antologías, como La Bestia debe morir, La Maldición de la Calavera, etcétera. Pero creo que de antologías esta fue la última, si no me equivoco. Esta película, la de Cuentos de Ultratumba, es junto con Condenados de Ultratumba, la que acabo de comentar, son las películas que tienen un toquecillo un poco más sangriento o más bestia, más salvaje que el resto que realizaba la Amicus. Porque la Amicus, digamos que era una productora que realizaba películas, sobre todo en las películas de antologías, que no eran muy fuertes, o sea, no eran películas muy extremadamente sangrientas, ni extremadamente escabrosas. Es como una especie de terror como para toda la familia, es un terror como para ver por la tarde, que daban miedo. Son películas que no es que fuera un terror infantil para los niños, son películas que daban miedo, pero es un terror que no era tan lúgubre, no era tan escabroso, no tenía grandes dosis de violencia, apenas había sangre. Entonces es un terror que, digamos, podía ser más asequible a la gente. A lo mejor la gente que es muy reacia a la ultraviolencia, que haya mucha violencia en el cine, o a que haya mucha sangre, o que a lo mejor hayan ambientes demasiado escabrosos, demasiado tétricos, pues como que estas películas les venían bien. Digamos que sería una especie como de para gente que es aficionada al terror, o sea, que quiere adentrarse en el terror, que le llama la atención el terror, como una especie de medio para entrar. Es decir, pues no voy a empezar por el plato fuerte, voy a empezar por unas películas que sean un poco, pues más asequibles. Un poco también como las películas que hacían de terror en los años 30, las películas de monstruos de la Universal, que no eran ultraviolentas, ni mucho menos, ni había sangre, ni nada, es como una especie de adentrarte. Vamos a adentrarnos con esto. Y luego ya vendrán los platos más fuertes, platos con más violencia, más sangre, etcétera, etcétera. Bueno, de tipo de terror hay de 20.000 clases, 20.000 tipos de subgéneros y tal, pero las películas de la Amicus eran como muy contenidas en ese aspecto. También como las películas que realizaba Roger Corman, basadas en novelas de Edgar Allan Poe, también eran películas que eran muy contenidas en cuanto a la violencia, en cuanto a la sangre. Es un poco que también querían entrar a todos los públicos, ¿no? Que no tuvieran esa restricción de edades, que de todas maneras la iba a tener porque son películas de terror, pero que no tuvieran esa restricción como sí que tenían pues otras películas de terror, como de la Hammer, películas de terror italianas, etcétera. Entonces, bueno, diciendo esto, las películas que más violencia mostraban y más sangre, entre comillas, no eran extremadamente violentas ni extremadamente sangrientas, pero las dos que fueron, digamos, entraron más en ese terreno serían Condenados de Ultratumba y esta de Cuentos de Ultratumba. Esta de Cuentos de Ultratumba un poco más que Condenados de Ultratumba. Ya tenemos aquí algunas escenas más violentas, ya tenemos aquí algo de sangre, no es tan violenta como otras películas, no es excesivamente violenta ni excesivamente sangrienta, pero ya sí que se nota que ese nivel de violencia, ese nivel escabroso subió un poco más, no sé si como manera de despedirse, que las anteriores películas que habían realizado de antologías. Y esta película aparece, que se me había olvidado comentar también, es un gran fallo, en Condenados de Ultratumba aparece en una de las historias el magnífico, el grandioso Peter Cushing, que realizó muchísimas películas para la Hammer, para la Amicus, también para la Tygon, trabajó mucho para estas productoras inglesas, era uno de los indispensables, al igual que Christopher Lee. Y en esta película es, digamos, no el presentador, aquí no es que nos presente la película, pero como que la historia que hace de hilo conductor de las historias que vamos a ver, que en este caso son 4 historias, es la historia que está protagonizada por Peter Cushing y que al final también tendrá pues esa sorpresa final inesperada que pues eso, pues que no te ves venir y que no te esperas. Estas historias, bueno, pues no quiero comentarla porque la verdad es que no quiero chafaros lo que es la película ni por supuesto la sorpresa final, pero estas historias también son geniales, estas 4 historias. En una de ellas, la segunda era, no, la tercera, a ver, no, primera, no estoy seguro si era la segunda o la tercera, creo que era la segunda. Aparece Donald Pleasence, también apareció en infinidad de películas de terror de la época, el magnífico Dr. Loomis de la saga de Halloween. Y como digo, pues también es una película altamente recomendable. A mí es una película que también me gusta mucho y va muy en la línea de Condenados de Ultratumba.
Condenado de Ultratumba la considero superior, está mejor filmada, pero esta de Cuentos de Ultratumba también está muy bien y como digo, tiene ese ambiente más escabroso, tiene ese ambiente más lúgubre, es más violenta, más sangrienta, es la más fuerte, por decirlo de alguna manera, de todas las películas de antologías de la Amicus, y quieras o no también eso pues se agradece, es una película que también está muy bien, a mí es una película que me gusta mucho y la recomiendo. Sigamos, Refugio Macabro, seguimos con la Amicus. De momento va todo esto, es que la Amicus hizo un montón de películas de antologías. Hay muchas pues también que se me quedarán en el tintero, que no podré comentar porque solamente voy a comentar 10, pero bueno, he hecho más o menos esta selección que yo creo que es la que por lo menos más me destaca. Refugio Macabro es una película que también me encanta, la película la dirige Roy Ward Baker. Esta película está basada en varias historias cortas de Robert Bloch, que es el escritor que escribió Psicosis, la película, el libro en el que se basó la película, la gran obra maestra de Alfred Hitchcock, la de Psicosis. Pues el Robert Bloch escribía muchos relatos cortos, y de varios relatos cortos de él, que muchos de ellos se utilizaron en películas inglesas, sobre todo en películas de la productora Amicus. Pues de varios relatos cortos de él se hizo esta película, la de Refugio Macabro, que nos cuentan 3 historias. Esta película tiene un final que realmente no te puedes esperar, no te puedes imaginar. Eso es un final. La película, el hilo conductor es que va un psiquiatra a un centro psiquiátrico, y entonces le dicen que le van a hacer una prueba para ver si quiere ir a trabajar allí, pero el director del psiquiátrico le dice, pues voy a hacerte una prueba a ver si eres capaz de superarla, y si eres capaz de superarla, pues serás capacitado para trabajar aquí como psiquiatra. La prueba es que en la parte de arriba, que está cerrada como por una especie de puerta blindada que solo se puede abrir de abajo con un interruptor, pues ahí se encuentra pues las habitaciones de los pacientes. Entonces dice que el doctor que él se supone que va a sustituir, se volvió loco y ha cogido otra personalidad. Entonces es uno de los pacientes. Quiere que suba y adivine cuál de los pacientes es. Cada uno le tiene que contar una historia, de ahí esas historias que vamos a contar, que son 3 historias más una que no entra dentro del hilo conductor, pero está vinculada. Es una cosa rara, ya si veis la película lo sabréis. Esa historia no es como va aparte, no está contada, o sea, entra dentro de ese hilo conductor, aunque de la historia central, sin ser parte de la historia central. Entonces es eso, tiene que averiguar cuál de los 3, según las historias que le cuentan, de los 4 pacientes, es el doctor, el psiquiatra al que tiene que sustituir él y que ha cogido otra personalidad. Tiene que averiguar, y el final, como digo, es totalmente inesperado. Las historias están geniales, también aparece el magnífico Peter Cushing en la segunda de las historias, y esta película también tiene un ambiente muy escabroso, muy lúgubre. O sea, no es, como he comentado antes, no es tan violenta. Parece que a lo mejor diga esto es una película de Lucio Fulci. No tiene a lo mejor esos niveles de violencia o de sangre como tienen Condenados de Ultratumba o Cuentos de Ultratumba, que son más violentas, pero tiene una ambientación muy lúgubre, muy malsana, sobre todo en la primera y la segunda historia. Quizás más la segunda, la de Peter Cushing, tiene un ambiente así como muy lúgubre, muy malsano. Es una película que también me encanta, y como digo, el final totalmente inesperado. Película, todas las recomiendo, tampoco voy a decir las recomiendo al 100% las 10 películas de esta lista. Así que pasamos de Refugio Macabro a Doctor Terror. Doctor Terror fue la primera película que hizo la Amicus de antologías, y no sé si fue la primera película en realidad en general. Creo que sí, creo que la primera película que hizo la Amicus fue Doctor Terror, que precisamente era una película de antologías. Esta película ya digamos que nos mostraría la base de lo que serían las siguientes películas de antologías de la Amicus, es decir, historia que sirve como hilo conductor para contarnos diferentes historias. Aquí la historia de hilo conductor la lleva el magnífico Peter Cushing, y entonces es un tipo pues, que sube al tren y se encuentra en un vagón con 5 pasajeros. Aquí también nos encontramos con 5 historias. 2 de los pasajeros, por cierto, uno es el magnífico y grandioso Christopher Lee, otro de los imprescindibles del cine de terror, que ha colaborado mucho con Peter Cushing, han trabajado los dos mucho, tanto en películas de la Hammer como en películas de la Amicus o de la Tygon, y también aparece por ahí un jovencísimo Donald Sutherland. Entonces el Peter Cushing es un doctor que, por cierto, le llaman Doctor Terror,
O sea, el nombre es en alemán, pero lo traducen como diciendo su apellido es Doctor Miedo, Doctor Terror. Dice, Doctor Miedo le dicen. Dice, no, mejor sería la traducción mejor realizada sería el Doctor Terror. El caso es que tiene unas cartas del tarot y para pasar el rato, pues como que les lee lo que le va a pasar en el futuro a cada uno de ellos. O sea, les saca las cartas del tarot y a todos les sale la carta de la muerte. Cuando dicen, ¿pero por qué ha salido esa carta? Le dice, pues a ti te va a pasar esto. Es un poco como lo de Condenado de Ultratumba, que les dice lo que le va a pasar en el futuro. Pues aquí pasa pues también igual. Les cuenta lo que va a pasar a partir de que lleguen al destino donde van. Cada uno va a un destino diferente. El caso es que, bueno, yo no voy a revelar ninguna de las historias de ninguna de las películas. Esta película es magistral, la dirige Freddy Francis. Como digo, Freddy Francis es un director muy visual, es un director buenísimo, me encanta Freddy Francis. Y esta película también es una auténtica genialidad. Yo creo que de las que hizo la Amicus, me quedaría con 3. Me quedaría con Doctor Terror, a partes iguales. No puedo decir una mejor que la otra porque me encantan exactamente igual. Me quedaría con Doctor Terror, con Condenados de Ultratumba y con Refugio Macabro. Con esas 3. Quizás Doctor Terror y Condenados de Ultratumba, a lo mejor un poquito más, por la manera en que están dirigidas y tal, que Refugio Macabro, pero no, también, es que no puedo decantar. Refugio Macabro también, el final muy inesperado, no te lo esperas, y también tiene un ambiente también muy lúgubre. Me encantan, esas 3 para mí serían las 3 películas que más me gustaron de antologías de la Amicus. Y Doctor Terror también tiene una ambientación muy lúgubre en alguna de las historias. Claro que las historias, al ser diferentes, pues unas tienen unas ambientaciones diferentes a las otras, pero por lo menos la primera historia y la última tienen unas ambientaciones muy lúgubres, muy tétricas. Entonces es una película que, como digo, que también me encanta, que es imprescindible y que, vamos, hay que verla sí o sí. Una película genial, absolutamente genial. Sigamos. Creepshow, voy a comentaros, para no hacer trampa y meter 2 películas que ocuparan 2 puestos, voy a meter 2 películas en un mismo puesto. Creepshow y Creepshow 2. Me encantan Creepshow y Creepshow 2. Me encantan. Creepshow la dirigió el gran maestro, gran genio del cine de terror, George Romero. Me encanta el cine de Romero. Esta película, digamos que hizo un poco pues lo que hizo la Amicus con Condenados de Ultratumba. O sea, con su versión de Historias de la Cripta. Esta película es como que también versioneaba esos cómics de Historias de la Cripta, del Baúl de los Horrores, del Caldero de la Bruja, pues también los versioneaba y realizó una película homenajeando esos cómics de los años 50. Entonces así salió la película de Creepshow. La película de Creepshow es, si me dijeran que cómo la definiría, la película de Creepshow es una película que sería un cómic hecho película. Es un cómic hecho película. O sea, ya olvidaros de estas películas de superhéroes, que si de Spider-Man, que si de los Vengadores y todo esta, que están basadas en cómics. O sea, una película, un cómic hecho película, un cómic visual, es Creepshow. Creepshow es un cómic visual. Es una película que me encanta. Al igual que la Amicus, tiene una historia que sirve como hilo conductor, con un final sorpresa. Y nos cuentan 5 historias que están basadas en relatos cortos o en guiones de Stephen King. Algunas, por ejemplo, como la de el baúl, sí, el baúl, está basada en un relato corto de Stephen King, un relato corto que, por cierto, leí yo hace mucho tiempo en un libro de antologías en donde venían relatos cortos de varios escritores, como Stephen King, como Cliff Baker, Ray Bradbury, etcétera. Y esa historia, por ejemplo, está sacada de un relato corto, y otras historias pues también son guiones que ya hizo directamente Stephen King para la película. Entonces tenemos dirección de George Romero, magnífica, más historias de Stephen King, bueno, 2 más 2, 4. Esto es una auténtica maravilla, una joya, una obra maestra del cine de terror, porque es que estás viendo un cómic hecho película, O sea, hay escenas, como digo, yo no voy a desvelar ninguna de las historias, porque son auténticas joyas, auténticas maravillas, las 5 historias. En una de ellas, la segunda, aparece el mismísimo Stephen King, protagonizando esa historia. Es una película que tiene muchos toques de humor negro, y tiene algunas de las escenas es como que
que aparecen como viñetas. O sea, hay algunas escenas que aparecen, los personajes se quedan parados y se queda la imagen parada y aparecen detrás pues como una viñeta súper colorista, como un dibujo con los bocadillos estos que utilizan en los cómics. Entonces ves la imagen del personaje real con un fondo como dibujado, como si fuera de cómic, y con los bocadillos, como si fuera estuvieras viendo una viñeta de cómic, pero con personajes reales. Y otras veces esos personajes reales también, sobre todo al finalizar la historia, se vuelven dibujos animados, se vuelve en una viñeta, en una escena de un cómic, como si estuvieras viendo la hoja, la viñeta de un cómic. Y es, como digo, realmente magistral. En algunas secuencias, pues eso, pues a lo mejor están chillando y aparece detrás, pues lo que es el fondo de atrás, como si fuera pues dibujado de un cómic, de la viñeta de un cómic, o aparecen los típicos bocadillos. O sea, aparecen un montón de escenas en los que visualmente tú es como si estuvieras viendo un cómic hecho película. Estás viendo un cómic como hecho película. Y es una película, como digo, realmente magistral. Realmente me encanta Creepshow. La segunda parte, que vino unos años después, la primera de Creepshow es del año 81, la segunda parte del año 87, ya no la dirige George Romero, la dirige Michael Gornick, que fue creo que ayudante de dirección o director de fotografía, no, creo que fue ayudante de dirección, si no me equivoco, de la primera parte, de la de Creepshow, y hizo la segunda parte. Mientras que la primera parte contaba con los efectos especiales del maestro Tom Savini, la segunda parte contaba con los efectos especiales de Howard Berger, que Howard Berger sería como uno de los apadrinados, de los aprendices de Tom Savini, que bebieron, ¿no?, de esos efectos especiales, de esa manera de hacer de Tom Savini. De hecho, pues que crearon Howard Berger junto a Gregory Nicotero, Robert Kurtzman, crearon la KNB Effects, y realizaron un montón de efectos especiales en películas de terror. Luego ya se separaron y Robert Kurtzman tiró por un lado, le dio por la dirección, y Howard Berger y Gregory Nicotero siguieron juntos y creo que aún siguen juntos haciendo efectos especiales en películas. Bueno, me estoy alargando ya mucho con esto. El caso es que la película, la segunda parte, dirigida por Michael Gornick, también cuenta con un guión, el guión de las historias, tanto de Stephen King como del propio George Romero. O sea, que están involucrados en el proyecto. Y es una segunda parte que a mí también me encanta. Cuenta con menos historias, son 3 historias, pero son más largas. Al ser menos historias, pues son más largas que en la primera película. Y es una película que para mí es una segunda parte magnífica, una película que también me encanta. Es mejor la primera parte, o sea, la primera parte, como digo, es como si fuera un cómic hecho película. Entonces es una película que es especial, ¿no? Pero la segunda parte es una segunda parte muy buena, una segunda parte muy digna, una segunda parte que a mí también me encanta. Es más, esta segunda parte le tengo mucho cariño porque yo me acuerdo que la vi de niño en Alucine. O sea, ya he comentado a veces los espacios estos, los programas que hacían que ponían películas de terror. Estaba Alucine en la 2, que lo hacían los viernes por la noche a las 12 de la noche, y luego estaba Noche de Lobos, que era en Antena 3, que lo hacían los domingos a las 11 de la noche. Pues yo muchas veces, sobre todo estas que lo hacían en Alucine los viernes, pues me quedaba a ver las películas de terror que hacían. Y esta la vi una de las noches en Alucine, y me acuerdo yo pues que era un día que había tenido un día malo. Era un día de estos, pues que estás de bajón, no me acuerdo yo lo que pasó, en fin, uno de los días malos que tenía. Y esta película, cuando la vi, era como que me alivió, fue como una medicina para mí, fue una medicina. O sea, es que lo estoy pensando y me emociono porque fue una medicina. O sea, el cine de terror para mí fue de pequeño como una vía de escape, como una medicina para los días que estaba mal, los días que estuviera mal. Me involucraba ahí y era como que lo demás no importaba, era la supervivencia de estar ahí, de meterte dentro de la película, de involucrarte, ser un personaje más, un protagonista más, vivir esa historia, y lo único que importaba era salir, sobrevivir de esa historia. Era algo que te envolvía, no sabría muy bien cómo explicarlo. El caso es que ese día, precisamente, me ha pasado pues, con muchas películas, pero ese día no sé por qué lo recuerdo bien, que era un día bastante malo y por la noche me quedé a ver la película y es en plan como que ya se me olvidó lo que me había pasado. En esos momentos no lo pensaba, no estaba en mí, solamente estaba en la película, y es como que le tengo mucho cariño a Creepshow 2. Una película que le tengo cariño y que es una película que me gusta mucho. Es una película que es una buena secuela, es una buena
una buena continuación, lo han hecho muy bien, sigue la línea de la primera parte, incluso visualmente, pues también esta película, lo que es el hilo conductor, la historia que hace de hilo conductor es un cómic, o sea, es una película de dibujos animados, perdón, una película de dibujos animados la que hace de hilo conductor, que nos va presentando luego ya las diferentes historias. Entonces, digamos que eso también un poco pues hace que conserve ese espíritu de la original, sin llegar a ser ese cómic visual que estamos viendo en la primera parte, pero hace que se recupere, que siga el estilo ese estilo visual que tenía la primera, esa esencia que tenía la primera. De hecho, que están involucrados en el proyecto los mismos creadores de la primera, tanto George Romero como Stephen King. Entonces es una segunda parte, como digo, a mí me encanta y me gusta muchísimo. Luego tuvo una tercera parte muchos años después, en el año 2006, que eso fue una basura. Es que no me gusta ni mencionarla. O sea, lo dirigieron dos directores, hicieron lo peor. O sea, esa película ya no tenía nada que ver con estas. Es que es hasta insultante. También hicieron la segunda parte del remake del Día de los Muertos, que fue un remake que fue una basura, una auténtica basura, que no tenía nada que ver. Lo dirigió Steve Miner, no tenía nada que ver con la película de Romero. Y ha tenido mala suerte el Día de los Muertos con los remakes, porque los dos remakes que se hicieron, luego se hizo uno más adelante que sí que era más fiel a la película, pero era una basura también. Y luego cogen esto y se hacen una segunda parte de ese remake, que es otra basura, igual que lo fue el remake. O sea, y me hacen la tercera parte de Creepshow, que también es una basura. O sea, parece que le tengan manía a estos a George Romero, joder, ¿qué le pasa a esta gente? Estos dos directores. No lo sé. El caso es que, como digo, no merece la pena ni mencionar la tercera de Creepshow. Bueno. La siguiente película que voy a mencionar es Historias de Terror. Historias de Terror es una película dirigida por Roger Corman, son tres historias basadas en tres novelas de Edgar Allan Poe. En los años 60, Roger Corman se dedicó a realizar una serie de películas basadas en novelas de Edgar Allan Poe, basadas muy libremente en esas historias, y la mayoría de ellas, exceptuando la de Obsesión, protagonizada por Ray Milland, la mayoría de ellas las protagonizaría Vincent Price, que se convirtió como en el actor fetiche de Roger Corman. Y tenemos pues aquí Historias de Terror, que nos cuenta tres historias. La primera es la de Morella, que le cambiaron el nombre, en realidad el nombre auténtico es Laia. Luego realizaría la película entera de la historia de Laia, que sería la última película que hizo Roger Corman, basadas en novelas de Edgar Allan Poe, que fue la tumba de Laia, también protagonizada por Vincent Price. Esa fue la última de sus películas basadas en las novelas de Poe. La segunda de las historias es El gato negro. Y la tercera historia es El extraño caso del señor Valdemar. Y las realiza, pues, las tres historias están protagonizadas por Vincent Price. En la segunda también la acompaña Peter Lorre, que también salía bastante en películas junto con Vincent Price. Han colaborado en muchas ocasiones. De hecho, en la vida real eran muy amigos juntos. Eran muy amigos, eran muy amigos. Colaboraron juntos y eran muy amigos fuera de las películas que realizaban. Y es una película también genial, una película que me encanta, ese estilo también ese estilo gótico, ese estilo lúgubre y penumbroso que tenía Roger Corman en sus películas, pues aquí lo conserva en las tres historias, sobre todo en la primera y en la última de las historias. La segunda tiene muchos toques de humor negro, es como muy divertida, pero tiene esos toquecillos de humor negro, y es una película que también me encanta y me parece genial. Yo es que de la lista esta, como digo, las recomiendo todas al 100% porque son auténticas joyas. Ahora luego haré un repaso en general, pero son auténticas joyas. Esta película también la recomiendo al 100%, una película imprescindible, absolutamente imprescindible. Historias de terror, que también la tengo comentada en el canal, ahora que pienso. La siguiente película tenemos Bolsa de Cadáveres. Bolsa de Cadáveres es una película, es curioso, Bolsa de Cadáveres está co-dirigida por dos de los grandes maestros del cine de terror, dos grandes genios, como son John Carpenter y Tobe Hooper. Y es una película que en realidad no fue concebida para ser una película, iba a ser una serie de televisión. O sea, en los años 90, esta película es del año 93, en los años 90 pues estaba la serie de Historias de la Cripta y pues, se puso muy de moda y quisieron hacer una serie pues en la línea de Historias de la Cripta, una serie en la cual iba a presentar todos los capítulos John Carpenter. Él va a hacer pues, del presentador de los capítulos. Y cada historia la iba a dirigir pues un director especializado en el cine de terror. Un poco lo que hizo Mick Garris con estas de Master of Horror, que cada historia pues está dirigida
por un director especializado en el cine de terror. Pues en aquella época pensaron lo mismo, iban a ser historias más cortas, estas de Master of Horror tienen 3/4 de hora más o menos, y las otras pues iban a ser media hora o por ahí, rollo como Historias de la Cripta, y cada una la iba a dirigir, que es un director especializado en el cine de terror. Y se dirigieron 3 capítulos, pero se ve que la cosa no cuajó, no sé si a lo mejor hicieron algún tema de alguna presentación para que lo viera el público, para que lo vieran o lo vieron los mismos productores y no les cuajó mucho. El caso es que al final cancelaron la serie y dicen, pues si ya tenemos rodado 3 capítulos, pues ¿qué vamos a hacer aquí? No vamos a tirar esto. Pues entonces vamos a hacer una película pues de antologías, vamos a hacer una película pues muy en la línea de Creepshow. Y hicieron la película y entonces ya se formó la película, esta Bolsa de Cadáveres. La película pues eso, pues está presentada por el propio John Carpenter, que nos muestra una faceta de humor negro realmente genial, y él nos va presentando las diferentes historias. Dentro de un depósito de cadáveres, él es como el que hace un poco como el guardián de la cripta, ¿no? Está pues en un depósito de cadáveres, es como el forense y nos va presentando las historias de las diferentes bolsas de cadáveres que se encuentran allí. Los que dicen que los cadáveres que vienen en esas bolsas negras son los que les ha sucedido algo, han muerto en homicidios, han muerto pues asesinados, etcétera. Entonces nos cuenta la historia de los cadáveres que tiene allí metidos dentro de esas bolsas. Por supuesto, al final la historia principal, que es la de John Carpenter, al final le dieron ese final sorpresa que tenían estas historias. Eso lo creó la Amicus, eso es de mostrarnos por una historia. No lo creó la Amicus en realidad, ahora que lo pienso, la primera película que se hizo de antologías fue una película de los años 40 que se llamaba Al morir la noche, que luego tuvo un remake que era Al despertar la noche en los años 80. Está muy bien, pero estas me gustan más. Y esa película sí que es verdad que tenía una historia central y al final tenía un final sorpresa. Por tanto, la Amicus los trajo de ahí. Y esta película, bueno, pues digamos que al final también tiene ese final sorpresa. Esa historia central tiene el final sorpresa. Nos cuentan 3 historias geniales. La primera y la segunda están dirigidas por el propio John Carpenter. Esas 2 historias las dirigió John Carpenter. Y la tercera la dirige Tobe Hooper. Tenemos muchísimo. Las 3 historias me encantan, me parece genial. La segunda tiene mucho humor negro. La que está protagonizada por Stacy Keach tiene muchísimo humor negro. Tienen ese estilo, vemos en la primera y en la segunda tienen ese estilo de John Carpenter. De hecho que la primera incluso recuerda y tiene hasta guiños a la noche de Halloween. Y la tercera ya se decanta al estilo de Tobe Hooper. Tiene muchísimos cameos dentro de grandes maestros del terror, directores especializados en el cine de terror. Aparece en un cameo Wes Craven, aparece también, hace un cameo por ahí el propio Tobe Hooper, aparece... ¿Quién más aparece? John McAuton, el de Un hombre lobo americano en Londres. Aparece Ted Raimi, por ahí no, Ted Raimi no, el Sam Raimi creo que era. Sí, Sam Raimi, que aparece en una foto, nos cae un cameo que aparece en una foto. ¿Quién más aparece por ahí? El Gregory Nicotero, que también realiza los efectos especiales en esta película. Ya entonces, junto con Robert Kurtzman y Howard Berger, que ya eran la KNFX. Entonces aquí aparece Gregory Nicotero también. O sea, hay un cameo de un montón de directores, de creadores de efectos especiales, de gente especializada en el cine de terror. Y es una película que a mí, como digo, me encanta, me parece buenísima y que también recomiendo al 100%. John Carpenter, Tobe Hooper, ¿qué más queréis? 2 más 2, 4. Así que nada. Siguiente película que voy a comentar, Los ojos del diablo. Los ojos del diablo es una película que también está codirigida por 2 de los grandes maestros y genios del cine de terror, como son George Romero, del que ya os he hablado, y Dario Argento. O sea, cada uno dirige esta película, nos cuenta 2 historias basadas en 2 novelas de Edgar Allan Poe, también basadas muy libremente, al igual que Roger Corman también basaba estas historias muy libremente. Pues tanto George Romero como Dario Argento las basan muy libremente, realizan estas historias con su propio estilo. Estas historias un poco como que querían adentrarnos esas historias de Poe, pero en una época actual, no en una época en la época en la que estaban escritas, sino una época como más actual, como llevadas a la actualidad, llevadas ya a la época de los 90. Esta película es del año 1990. Entonces, por eso hay varios cambios dentro de lo que son cada historia. Se iban a hacer en realidad 4 historias. En realidad esto es curioso, porque serían más cortas, claro, porque aquí cada historia tiene 1 hora, la película tiene 2 horas,
Entonces, si van a hacer 4 historias, no creo que hagan 4 horas, en plan miniserie, o a lo mejor sí, no estoy muy seguro, o las acortarían. El caso es que tenían pensado de que trabajaran George Romero, Dario Argento, John Carpenter y Wes Craven. Pero por motivos laborales, de compromisos a lo mejor que tenían, pues ni John Carpenter ni Wes Craven pudieron colaborar en la película, y entonces al final solamente se quedaron en el proyecto George Romero y Dario Argento. Romero y Argento ya habían trabajado juntos. Argento hizo de productor de la película de Zombie, la del Amanecer de los Muertos, que en Europa tituló el propio Argento Zombie. Y habían trabajado juntos, entonces es como que George Romero también necesitó involucrarse en este proyecto, que es como una coproducción entre Italia y Estados Unidos. Volvió como un poco a las raíces italianas, porque había tenido ya algún que otro fracaso. El Día de los Muertos no tuvo mucho éxito. La de Atracción Diabólica creo que tampoco, como que ya estaba teniendo algún que otro fracasillo, y es en plan de, bueno, pues voy a volver, el mercado estadounidense como que a lo mejor me puede dejar de lado al tener ya un par de fracasos, pues voy a regresar un poco como cuando en la película del Amanecer de los Muertos pedí ayuda a Italia, pues voy a regresar de nuevo a pedir ayuda a Italia con mi colega Dario Argento, pues a ver si podemos realizar algún proyecto en común, algún proyecto en conjunto, a ver si puedo realizar algo. Entonces ahí salió un poco la idea esta de realizar estas historias de Edgar Allan Poe en plan más actuales y tal, y se pensó pues en Carpenter, se pensó en Craven, al final no pudieron estos, y se quedó en una película con 2 historias de 1 hora cada una. La primera, El extraño caso del señor Valdemar, dirigida por George Romero, la segunda, El gato negro, dirigida por Dario Argento. Esta película también la tengo comentada en el canal. Pues como dije con el otro vídeo, pues cada una tiene el estilo particular de cada uno de estos directores. La primera tiene ese estilo visual y particular de George Romero, la segunda tiene ese estilo visual y particular de Dario Argento, que la encaminan más hacia los giallos. Tiene un tono más, no es un giallo, pero tiene un tono más gialesco que lo que es la primera historia. Ya cada uno pues tiene ese estilo visual que lo hace particular, y cada uno lo imprime en estas historias. Son historias, a mí me encanta esta película y me encanta la manera de mostrar estas historias. Los maestros son los maestros, o sea, cada uno lo hace a su manera y lo hacen genial. O sea, Roger Corman en sus películas lo hizo a su manera y lo hizo genial, a su estilo, y George Romero y Dario Argento lo han hecho en el suyo y están genial, o sea, lo realizan igual de bien. Aquí tenemos unas historias a lo mejor que quizás para el público en general pueden llamar más la atención que la que hizo Roger Corman con la película de historias de terror, que comparte 2 de las historias de aquí, que son El extraño caso del señor Valdemar y El gato negro. Pero claro, las películas de Roger Corman pues son más películas, o sea, en las historias de Corman son más historias pues más de época, son más historias, pues no tienen, como digo, no tienen sangre, no tienen violencia. Entonces quizás para un público ya más actual, o que estaba pidiendo a lo mejor ciertas dosis más de impacto, de violencia, de sangre, que es curioso porque a principios de los 90, mediados finales de los 80, principios de los 90, es cuando más se involucró, hubo como otra especie de censura, un poco como lo que pasa hoy día. Es como que no se puede mostrar violencia, toda esa ultraviolencia de principios de los 80, como que no vamos a mostrar. Así hizo el cine como muy light, quitando algunas excepciones, pero como que no se mostraba tanta violencia. Sin embargo, esta película sí que es muy sangrienta, sí que es muy violenta, cuenta con los efectos especiales de Tom Savini, del maestro Tom Savini, y es una película que tiene mucha sangre, que tiene mucha violencia, y es curioso por la época en que se realizó, pero que me refiero a eso, que a lo mejor pues depende de cómo te lo tomes. Las historias de Corman son como más comedidas en cuanto a violencia, son historias más de época, son diferentes, y estas historias pues son como más actuales, son historias pues que nos meten más violencia, nos meten más sangre, más casquería, etcétera. Es diferente. O sea, son estilos diferentes, y tan bueno lo hizo Roger Corman con sus historias dentro de historias de terror, que lo hicieron Dario Argento y George Romero con esta película, que el título original fue Los ojos del diablo, y lo hacen también genial, tanto unos como otros. Yo quizás a lo mejor pues vería más completa esta de Los ojos del diablo, no porque me parezca a lo mejor que están... No porque sean ni más violentas, ni porque estén a lo mejor ambientadas en una época más actual, ni mucho menos. No es por eso. Es por el tema de que al ser más largas es como que han podido
implementar más las historias, han podido desarrollarlas más. La de Roger Corman tiene cada una de las historias media horita, un poco menos. Entonces cada una de las historias tiene una hora, entonces es como que han podido desarrollarlas más. Pero bueno, que me gustan igual. La de película de Corman son 3 historias, también contamos con la de Morella y es genial también y me encanta. Igual que también me encantó la versión que hizo Lucio Fulci del Gato Negro, también a su estilo particular, y cada uno, como digo, le imprime su estilo. Son grandes genios todos y cada uno le imprime su estilo. Corman le imprimió su estilo, Lucio Fulci le imprimió el suyo, Argento le imprimió el suyo, Romero le imprimió el suyo y vamos, y todos lo han hecho de una manera genial. Y esta película, como digo, es una película que me encanta y es una película pues también fascinante, como todas las que estoy hablando en la lista. Y ya me queda la última, El Gato Infernal. El Gato Infernal, cuyo título original era Tales from the Dark Side. Mi inglés fatal. En castellano era Historias del Lado Oscuro. Esto fue una serie que se hizo a principios de los 80. Aquí en España creo, no me suena que haya llegado esta serie. De hecho, que yo la conozco por la película. Pues fue una serie que se hizo pues en rollo Historias de la Cripta, que salía después. Y esta serie estaban muy involucrados George Romero y Stephen King. Después de la película de Creepshow, como que pues les dijeron de realizar esta serie, y entonces era una serie pues, que dirigiría George Romero, y las historias, pues el guión de las historias sería a cargo de Stephen King. Y se hizo, pues, en el año 90 se hizo la película de esta serie. Se hizo la película que en España se tituló El Gato Negro, que es el nombre de la segunda de las historias. Nos cuentan 3 historias y la segunda historia se titula El Gato Negro. El Gato Infernal, perdón, El Gato Infernal. Que es no sé por qué en España pues el título de la película pues les pareció a lo mejor más interesante, o como a lo mejor pensaban que aquí nadie conocería esa serie, pues le pusieron el nombre, el título del título de la segunda historia a la película, El Gato Infernal. Pues su título original en realidad no es ese, pero bueno. Esta película en realidad se pensó en un principio en que fuera como una tercera parte de Creepshow, aunque estuviera basada en esa serie, pero como si fuera una tercera parte de Creepshow. También estaban los mismos responsables de la serie, tanto Romero como King. De hecho, que la segunda historia, la del Gato Negro, por cierto, esa iba a entrar dentro de la película de Creepshow 2. Lo que pasa que al final, por falta de presupuesto, pues no entró dentro de esa película y decidieron meterla en esta otra película. La película visualmente cuenta mucho, o sea, tiene un estilo muy parecido a la película de Creepshow, sobre todo a la primera. Esta es como también muy... Quizás es más oscura, más lúgubre, es más tenebrosa que la película de Creepshow, pero visualmente sí que tiene varios elementos en común. En alguna de las escenas, en los movimientos de cámara, los planos, todo tiene la iluminación, aunque sea más oscura y más lúgubre, sí que tiene bastante en común con la primera de Creepshow. Entonces encajaba muy bien como una tercera parte de Creepshow, mucho más que esa basura que hicieron muchos años después esos 2 directores. Que eso no tiene nombre, eso es... El caso es que esta película pues también tiene un hilo conductor con un final sorpresa, y nos cuentan pues 3 historias que, como digo, me encantan. La primera de las historias, creo, si no recuerdo mal, que el guión, lo que es la historia, es del propio Romero. La segunda es de King, de Stephen King, y la tercera ya no sé si es de ellos, es decir, estuvieron involucrados en la película. También, al igual que en el Creepshow 2, pues también estuvieron involucrados en el guión, creo que también involucrados en la producción, en fin, también estuvieron en esta película, por lo que las aúna mucho con las películas de Creepshow. Y es una película que a mí me encanta. Y que, por cierto, la vi unas navidades, cuando era pequeño, ¿sabes? Tengo muchísimos recuerdos, yo me acuerdo de todas estas películas cuando las vi de niño, y me acuerdo de detalles, me acuerdo de anécdotas, me acuerdo de un montón de cosas. Y bueno, esta es la última película de la lista. Y como digo, haciendo un repaso, es que son todas unas joyas. O sea, Las 3 caras del miedo de Mario Bava, una auténtica joya. Condenado de Ultratumba de Freddy Francis también, una joyita. Cuentos de Ultratumba y Refugio Macabro, quizás a lo mejor estarían en un eslabón un poco más inferior, pero también son 2 auténticas películas buenísimas, 2 auténticas joyitas. Y vamos, y de súper recomendables. Doctor Terror, pues también, una joya. Creepshow 1 y 2, 2 joyas, sobre todo la primera, pero la segunda también, me parece una continuación muy buena. Historias de terror de Corman, otra joya. Bolsa de cadáveres, Carpenter, Tobe Hooper, vamos, otra joya. Los ojos del diablo, Argento, Romero, otra joya. Gato Infernal también, como una especie de, entre comillas, de tercera parte de Creepshow, o va en la línea de Creepshow,
pues otra joya también. Las recomiendo las 10 películas al 100%, todas son auténticas películas buenísimas, imprescindibles. ¿Me he dejado en el tintero? Pues sí, me he dejado muchas películas, no podían estar todas. También por ahí en el canal comenté Las orgías de la locura, que también es muy buena. De la Amicus también está esta de La mansión de los crímenes. Luego hay una que es La galería de los horrores, que va muy un poco en la línea de esta de Las tres caras del miedo, una película que presenta a John Carradine, el padre de David Carradine, pero muy inferior a Las tres caras del miedo, muy inferior, pero bueno, también está bien. En fin, hay muchísimas más, pero bueno, no las podía poner todas. En fin, estas son las que he elegido y que recomiendo, como digo, al 100% todas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. La semana que viene comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.